Buenos días, pasajeros, bienvenidos a La Ruta. Un placer de nuevo estar junto a ustedes, esta vez con una ruta muy utilitaria que va hacia el destino de saber reorganizar mejor aquellos espacios de la casa y darles, por supuesto, mayor utilidad. Un asunto bien importante para nosotros los cubanos porque vivimos muchas generaciones a veces en una casa, en un apartamento pequeño, así que sacarle el máxima utilidad a cualquier rincón es importante. Si usted tiene una esquina que dice, no sé en qué emplearla, me gustaría hacer algo, hoy a lo mejor Ruta 10 le da la idea. O tal vez un gavetero y lo podemos convertir en otra cosa, todo es posible. Sí, con una un mesa poco de pegable, creatividad. Y entonces eso no nos va a faltar en la ruta. Tao, empezamos. Empezamos. Muchas paradas como usted ve, pero un solo destino. Bienestar. Primera parada de la ruta, el momento justo para conocer informaciones que están presentes en nuestros medios nacionales y en las plataformas digitales. Y antes de darle la información que sé que están esperando, yo les digo, ya usted nos sigue en las redes sociales. Tómese un segundo nada más, eso es una forma también de organizar el día, de organizar las ideas. Irnos a seguir a @Ruta10TV. Estamos presentes en Instagram, en Telegram, en Facebook. Yo les recomiendo el grupo de Telegram. Siempre hay muchas ideas, las personas están aportando. Usted es nuestro chofer, así que las ideas que nos dé van a trazar la hoja de ruta de la ruta. Y ahora sí, la primera información que les traigo, que ayer en la mesa redonda la abordaron a profundidad y que hoy están publicando en nuestros medios nacionales, tiene que ver con el anuncio de nuevas medidas para el comercio exterior y el comercio interno mayorista y minorista. Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, y Ana Teresita González Fraga, viceministra primera del Comercio Exterior, comparecieron este lunes en la mesa redonda y anunciaron varias de estas medidas. Al comenzar el espacio televisivo, la viceministra primera de Comercio Exterior, Ana Teresita González Fraga, expuso algunas de ellas. Primeramente, se ha decidido promover el desarrollo en todo el país de negocios para impulsar el comercio mayorista a través de la inversión extranjera. Una muy buena noticia. Otra medida aprobada es promover de manera selectiva la creación de empresas mixtas al amparo de la Ley de Inversión Extranjera para realizar las actividades de comercio minorista, lo cual permitirá lograr una mayor eficiencia en esa esfera del comercio. También Ana Teresita González Fraga expuso que van a seguir promoviendo la creación de MIPYMES estatales para el desarrollo de la actividad de importación y exportación para la venta de productos al por mayor en todo el país. Para realizar estas actividades también dijo que había que cumplir algunos requisitos. Se le otorgará la facultad de exportación a las entidades que produzcan bienes y servicios con posibilidades de exportación en las que realizar directamente las ventas al exterior puedan facilitarlas. También se otorgará la facultad de importación en los casos en que realizar directamente esta actividad permita concertar contratos ventajosos que contribuyan a obtener en la economía nacional bienes y servicios con mejores condiciones en términos de precios y otros asuntos. Y regresando al asunto de la ruta, que hoy estamos hablando de reorganizar el día, de reorganizar los espacios, yo quiero hacerle una pregunta que es para las redes sociales y es, ¿te parece importante aprovechar el espacio de tu casa? ¿Lo haces? ¿Qué tienes en cuenta? Déjame tu respuesta en @Ruta10TV. Es muy sencillo. Incluso el grupo de Facebook es muy fácil de identificar. @Ruta10TV. Lo pones en el buscador de esta red social y enseguida te va a aparecer el grupo. Dice @Ruta10TV y tiene dos guaguitas amarillas, una adelante y una al final. Muy reconocible. Ve hasta allí y déjame esos tips que tú utilizas para organizar los espacios. Por ejemplo, ahora mismo está Alfredo, que no puede hablar porque todavía no tiene micrófono. Buenos días, Alfredo. Pero ya le está organizando el espacio de la ruta, así que usted tiene que mantenerse con nosotros. Ahora, yo le invito a salir a la calle, porque también me interesa saber, cuando usted necesita rediseñar su casa, ¿busca ayuda profesional? Vamos a ver las respuestas. ¿Cuál crees que sea la mejor forma de convertir cualquier rinconcito inútil que tengas en la casa en un lugar bonito, en un lugar agradable, en un lugar que te sea útil para ti mismo en la casa? Exacto, bueno, creando las condiciones para ello, una ambientación idónea para, sí, por ejemplo, para leer, una lamparita, un espacio en el cual uno se sienta cómodo, ¿no? Bueno, yo los aprovecho todo, porque siempre tengo algo que guardar y no votar, porque no estamos en tiempo de votar. A construir una vivienda, ¿buscarías un arquitecto o con un albañil? Bueno, ya tú resuelves el problema. Arquitecto. ¿A un albañil? Con el arquitecto, porque es el que me va a diseñar lo que yo quiero. Si
tuvieses la posibilidad de contratar a un diseñador para que te decore la casa, ¿lo harías o prefieres hacerlo tú a tu gusto? Yo. ¿Por qué? Mi forma, como yo soy, mi manera y así. Yo lo decoraría a mi gusto. Me gusta estar a tono con mi gusto y eso solo lo conozco yo, ¿no? Y mi pareja en este caso, claro. Las dos cosas, mezclar las dos cosas. Un profesional, porque el profesional me puede dar ideas que yo no tenga. Y yo, bueno, utilizaría las ideas mías también. Bueno, albañil, arquitecto, diseñador o diseñadora. Eso lo vamos a saber en breve. Bienvenido Aníbal del Prado y Daisy Díaz, arquitecto y diseñadora de la empresa Restaura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. Un placer tenerlos. Buenos días y gracias por la invitación. ¿Cuál sería la decisión correcta en estos casos? Yo creo que la decisión correcta es consultar a un profesional. Un arquitecto, yo quiero insistir en este concepto, es un organizador de espacios. O sea, que es la persona que está preparada técnicamente para dar solución la más adecuada posible a todo lo que tiene que ver con la organización de los espacios. No solo desde el punto de vista de las dimensiones, del funcionamiento, sino también de la ventilación, de la protección del clima, del asoleamiento, el uso de los materiales adecuados, todo que redunde en una mayor economía. Y además no hay nada en contra de que la persona exprese cuáles son sus deseos, porque se lo puede expresar a un arquitecto o a un diseñador, sea el caso, yo quisiera esto, y ese profesional le puede recomendar y guiarlo por el buen camino, porque a veces... ¿Cuánto pudiera aportar un diseñador en un proyecto? Cuando tenemos ya el diseño, por supuesto, al menos el origen de lo que queremos y buscamos y luego llevarlo a vías de hecho. Bueno, a ver, nosotros enfocamos cada detalle del espacio. O sea que, por ejemplo, en la arquitectura se trabaja un poco más de manera más general y ya nosotros vamos a ese rinconcito de que ustedes habían hablado, ¿no? De la casa, qué muebles hay que usar, qué textura, qué color. Y realmente nosotros lo que hacemos más bien es dar consejos, incluso ya teniendo ya una experiencia, ¿no? Por ejemplo, una persona tiene un gusto, como ellos habían dicho, ¿no? Alguna idea propia, y nosotros podemos retomar todas esas ideas que ellos tienen y en función de lo que les gusta, organizar un espacio, que ahora estamos hablando de interior, y dar una propuesta, pero organizando todos esos gustos y todos esos deseos que tiene la persona, ¿no? De su vivienda, de su espacio íntimo, ¿no? Hablemos ahora de Restaura. ¿Qué tipo de proyecto es y cuál es su función? Bueno, Restaura es una empresa de proyecto cuya función fundamental es hacer proyectos de restauración, rehabilitación de espacios urbanos y edificaciones de valor patrimonial, fundamentalmente dentro del centro histórico, ya que Restaura pertenece al centro histórico de la ciudad de La Habana. Eso no es una limitante porque también Restaura ha elaborado y ha trabajado en proyectos fuera de los límites del centro histórico e incluso fuera de fronteras. En Restaura se trabajan 3 escalas de diseño. Se trabaja el diseño a nivel urbano, el diseño a nivel arquitectónico y también el diseño interior y el diseño industrial, diseño gráfico. Pero además en Restaura hay otros servicios que son muy importantes. Tenemos el centro de diagnóstico que estudia las características de la edificación que se va a intervenir. Está el grupo de investigación histórica, que es importantísimo para conocer la obra, el edificio sobre el cual se va a trabajar. Está también atención a las universidades, o sea, tenemos un vínculo directo con las universidades y los centros de estudio. Y recientemente también se adscribe a Restaura el taller Roberto Gotardi para la enseñanza de restauración y diseño con la colaboración de Cooperación Italiana. Y además está el archivo y biblioteca arquitecto Fernando Salinas y arquitecto Mario Coyula. Una verdadera joya dentro de la oficina del historiador. Daisy, háblame un poco de ese equipo multidisciplinario. ¿Quiénes son y cómo se complementan?
Bueno, a ver, eso es un tema muy interesante, porque ahí en Restaura tenemos muchas especialidades. Tenemos historiadores, tenemos ingenieros que van ingeniero eléctrico, ingeniero civil, de automática, tenemos arquitectos, están nosotros los especialistas de diseño, están los presupuestistas, las personas que realmente, y bueno, no quisiera olvidar alguno, pero bueno, ahora mismo en estos momentos te puedo decir que con todas estas especialidades nosotros formamos un equipo a la hora de trabajar. Y existe una retroalimentación constante, tanto de unos como de otros, que ocurre de forma subliminal. Realmente a veces no nos damos cuenta de lo que está sucediendo y cada uno defiende con criterio, ¿no? una idea, ¿no? Y esta idea que se está defendiendo nos permite a nosotros, como somos tantos trabajando en un mismo proyecto, tener más opciones y tener muchas más ideas para poder elegir cuál es la más óptima, cuál es la más apropiada en el proyecto que estamos trabajando. ¿Pudieran hablarnos de algunos de estos proyectos de los últimos años? Son muchos, muy interesantes todos, pero pudieran hacer alguna referencia. Bueno, hay que mencionar en primer lugar la restauración del Capitolio Nacional, la obra más importante que ha participado Restaura en los últimos tiempos. Está también la restauración del Castillo Santo Domingo de Atarés y actualmente está en proceso el Torreón de Cojímar. En el tema de hotelero, en lo que era el antiguo reparto de las murallas, o sea, el límite entre La Habana Vieja y Centro Habana, disculpe, tenemos el Hotel Gran Manzana Kempinski, el Hotel Corona, el Hotel Regis, y ya dentro del centro histórico, pues hay otros hoteles como el Marqués de Cárdenas de Montehermoso y el Hotel Palacio de los Corredores, ambos en el entorno de la Plaza de San Francisco, y el Hotel Catedral, que está actualmente en construcción. Fuera de los límites, pues tenemos el Centro de Estudios Fidel Castro, y también en el límite, dentro de los límites hay varios proyectos de vivienda que pueden ser restauración de edificaciones antiguas o también inserción de edificaciones nuevas en una parcela libre. Que es otra vertiente. Sí, ¿cómo no? Les propongo hacer una pausa en la conversación. Ahora vamos hasta Tabo porque la ruta sigue camino y usted tiene que quedarse. Y es que vamos a hablar mejor ahora, así que para mí es un placer gigantesco siempre recibir a la profe Idania Martínez Grandales. Gracias por regalarnos un poco de tu tiempo y llegar hasta acá, hasta la ruta. Muchas gracias, Tavo. ¿Has utilizado alguna vez la expresión grosso modo? No suelo utilizarla muy seguido, pero sé que en algún momento sí la he utilizado. ¿Sí? Sí. No con mucha frecuencia. No con mucha frecuencia. Un ejemplo, por ejemplo. Ya que estamos hablando hoy de un tema que es de mucha utilidad. Te gusta y de llevarme mucho al límite. Pero sí, vendría siendo, bueno, estamos hablando hoy en la ruta sobre reorganización de los espacios. Ajá. Esto es grosso modo. Claro. Entonces sabes muy bien la significación de esa expresión. También la he ido adquiriendo con el tiempo. Claro. No manejo exactamente el concepto, pero viene siendo algo de forma general. Ajá. Es que no tengo tiempo, te lo tengo que decir de forma Sin general. entrar en detalles. Sin entrar en detalles lo que significa. Y muchas veces se emplea mal esa expresión latina, que es una expresión de modo. La manera en que se produce un proceso no es a grosso modo incorrecto con la preposición a. Lo correcto es grosso modo. Hablamos grosso modo sobre este tema. Tenía un profesor de literatura en la universidad que nos los enseñó. Quiten la preposición. Ahí está. ¿Y sabes cómo se escribe? Sí, ortográficamente es con doble S, grosso modo. Ajá. Con cursiva también. Y debes utilizar la cursiva o también las comillas, para establecer una diferenciación. Son expresiones latinas o latinajos, como también se les llama, que nos demuestran cómo nuestra lengua proviene del latín. Es hija del latín, es una lengua neolatina, una lengua romance. Y que aún tiene tanta significación para las personas que normalmente utilizamos el lenguaje como un modo de comunicarnos. O sea, el empleo de nosotros es hablar, debemos hablar bien. Y como utilizamos latinajos, te voy a poner ejemplos. Ahí, dale. ¿Me responderías? Siempre con el concurso, dale, vamos. Atrévete. Alter ego. Otro yo. Está bien. A priori. Lo primero, ¿no? ¿Puede ser? A posteriori. Esa sí facilita. Ya viene lo después. Ad infinitum. Hacia el infinito y más allá.
¿Es profeso? Sin querer. Infraganti. Atrapado en el Está acto. respondiendo bien, atrapado en el acto. Modus operandi. Modo de hacer. Hay muchas que se utilizan para asuntos también jurídicos. Sí. De leyes y eso. Es que normalmente Ese es uno. estas cuestiones latinas, ¿no? Del latín que vienen directamente frases, bien van para la ley. Ad libitum. Ad libitum. Que libito. No, esa sí no me la sé. A voluntad. A voluntad. Mm. Esta es facilita. Alma mater. Madre. Madre nutricia, que nutre. In vitro. Dentro del vidrio, dentro del cristal. Bueno, hasta ahora tiene 100 puntos. Bueno, 99, ya me equivoqué en Mea una. culpa. Mi culpa. Alea y acta es. Alea y acta es. ¿Está harta de jalea? No. No, esta es la suerte está echada. La Una suerte frase está icónica. echada. Ha respondido muy bien. Y déjame decirte que esta es una sugerencia de las amigas Naisa Nápoles Núñez, Berta bien. Félix y Nancy Maurice, que se comunicaron con nosotros. Y también muy atento Gándara, que me ha hecho un regalo Nuestro camarógrafo. maravilloso, un libro de gramática. Y Qué se lo bien. agradezco muchísimo. Y es que si un libro es un buen regalo, imagina un libro de gramática a una profe como usted, que siempre Muchísimas nos invita gracias. a hablar mejor. Entonces seguimos hablando grosso modo sobre el Seguimos tema que grosso nos modo. ocupa hoy. Ahí está. Nosotros continuamos hablando en la ruta. Yo le pido permiso, y Dania, Claro para que sí. trasladarme un segundo. Y yo quería ver qué tal. Bueno, Alfredo continúa haciendo transformaciones en la ruta. Me recuerda un poco a mi cuarto. Pero yo quería conversar con usted sobre otras personas que nos han escrito también a nuestras redes sociales. Y les quiero comentar algunos de los mensajes que nos han llegado al grupo de Telegram. Tamara Simón, siempre atenta, nos ha escrito y dice: buenos días, hoy un tema muy interesante. ¿Cómo utilizar mejor los espacios en el hogar? Una cosa muy difícil para algunos, pero siempre se puede más y mejor, teniendo orientaciones e ideas de diseñadores y especialistas en la materia. Felicitaciones para ese genial colectivo. Muchas gracias, Tamara, siempre por ese comentario certero y además tan cercano y emotivo. Dice Malena: hola, buen día, me gusta este tema, me parece curioso y muy interesante. Bueno, a lo mejor, Malena, se te ocurre alguna idea y también la pones en práctica en algún espacio en tu casa que tengas subutilizado. También otra usuaria o usuario, es un girasol. ¿Cómo se identifica? No tiene nombre. Dice: sí, me gusta aprovechar los espacios, siempre busco algo para poner en algún espacio y a veces realizo yo misma organizadores con cartulina y pongo ahí mis cositas. Me encantan las manualidades. ¡Qué bien! También dice Malena Daly del Pino Martínez: me parece que arreglar nuestra casa es algo que a todos nos gusta y así se nos vea muy bonitas, no solo con ayuda profesional, sino también con mis aportes. Claro, siempre tienes que tener en cuenta el criterio personal, tu gusto y todo lo que has ido aprendiendo y cómo tú quieres tu espacio. Si te sientes cómodo, está bien, y si es con ayuda profesional también, porque nos ayudan entonces a darle ese vuelo artístico que tenemos, pero también el funcional. Y por último dice Manny: para organizar y acomodar mejor la casa es imprescindible aprovechar al máximo los espacios y jugar con ellos. Por ejemplo, si la casa es pequeña, sembrar las plantas en macetas que cuelguen de la pared, usar muebles más sencillos y muy importante, tratar de que todo esté combinado para que los espacios luzcan placenteros y agradables a la vista. Manny, te estabas adelantando ya a las sugerencias de Alfredo, así que manténganse, que Alfredo ha estado, como usted ve, manipulando la ruta, acomodándola. Vamos a ver qué sugerencias nos da. No puedo dejar de dar estos saludos también que nos mandaron a través de nuestro teléfono 7835-1912, Marta Salina desde Guásima, Gislady Rodríguez desde Morón y Urbelina Leal desde La Habana Vieja. Y uno que acaba de llegar ahora mismo, Alejandro Ibonet: buenos días, importante tema, creo que es importante ser dinámico en el diseño de la casa ya que genera una salud mental psicológica. Mueve los muebles con frecuencia y tu casa será cada vez más nueva. Qué buena sugerencia, gracias por escribirnos. Siempre puede hacerlo a través de @rutayestv. Si quiere escribirnos directamente a nosotros, a Jenny o a mí, lo puede hacer a Jennifer Subizarreta o Jennifer.subi en Instagram y Tabo-san. Yo estoy así mismo en Facebook como en Instagram. Seguimos en la ruta. Así es, Tabo. Seguimos con muchísimos consejos prácticos y me gustaría saber, Daisy, según la casa, el espacio pequeño o más grande, ¿cuál sería la solución? Bueno, a ver, las soluciones siempre deben ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Siempre vamos a optar por una solución simple, que es la que tenemos más a mano, la más potable. Por ejemplo, nosotros recomendamos siempre que los espacios estén bien iluminados y en eso tenemos que aprovechar la luz natural. Pero para que el espacio esté iluminado debemos utilizar también tonos que sean claros, porque los tonos claros nos ayudan a reflejar más esa luz que está entrando en nuestro hogar. Entonces,
no tiene que ser específicamente blanco, debemos usar colores que sean por lo general sobre lo claro, como yo estaba diciendo. Y por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. El espacio más íntimo de un hogar sería, por ejemplo, un dormitorio, pero a lo mejor el dormitorio es chiquito, entra poca luz, no recomendamos que lo pintes de un color oscuro, por mucho que te gusten los tonos oscuros. O sea que no siempre a veces el gusto puede ir acompañado de lo que necesitamos en la casa. Y es más funcional. Exacto. Además de los colores, son muchas las variantes para poder reubicar muebles que tal vez no son esos los preferibles en espacios reducidos. Entonces podemos buscar soluciones, incluso combinar varios tipos de muebles. ¿Qué nos recomiendas en estos casos ahora mismo que nos están observando? Bueno, a ver, en espacios pequeños, lo más recomendable es que optemos por muebles que tengan varias funciones. Por ejemplo, uno muy sencillo es una mesa de centro que no solo funciona para tú poder apoyar cosas, sino también que puedas guardar, porque como tenemos poco espacio en la casa, necesitamos también, bueno, esas cosas que tenemos, ¿dónde las incorporamos? En el mismo mueble. También se recomienda que los muebles no sean muy robustos, porque bueno, si la casa es pequeña, para poder movernos, incluso que los cantos, ¿no? Que no sean tan pronunciados, ¿no? Porque en un momento tropezamos y nos podemos lastimar. Pero bueno, esos son principios básicos que uno debe tener en cuenta, que a veces olvidamos porque queremos diseñar y queremos ir siempre a lo más complejo, y entonces con soluciones simples podemos tener un ambiente adecuado, tranquilo, incluso personal, ¿no? ¿Y qué nos dices sobre la utilización de las paredes, las estanterías? ¿Funciona? Sí, claro, es muy apropiado, sobre todo a la hora de tú poder incorporar el material que tenemos en la casa, ¿no? Ya sea libro, lo que queramos guardar, incluso pueden ser adornos. Y entonces eso también nos ayuda en la utilización de las paredes, la verticalidad, porque no todo puede ser horizontal. Nos ayuda también, porque en la casa tenemos muchas cosas con las que vivimos a diario que necesitamos darle una ubicación para que no luzca regado en el hogar. Y entonces esto que tenemos aquí lo vamos a organizar en esta zona y se va a ver bien. ¿Cuán importante es que ese diseño arquitectónico original vaya de la mano con la ejecución de la obra? Bueno, el proyecto viene a ser la materialización de la idea de la solución general. Se expresa por medio de planos y documentos escritos esa organización del proceso constructivo para que logre la mejor calidad. Los pasos que hay que dar, la interrelación entre las especialidades, cosas que no se deben violar. Por supuesto que nada es fijo ni inamovible. Es posible que haya que hacer alguna variación por determinadas razones. Un suministro que no llega, un material que se agotó, pero siempre debe hacerse de acuerdo con el conocimiento y la aprobación del proyecto. Porque una variación en un aspecto de un proyecto puede repercutir en las demás especialidades. No solo afecta a una. Y hay que prever con tiempo cómo se soluciona. Es la manera de evitar improvisaciones que tanto daño hace. Bueno. Cuando se improvisa, cuando no se prevé, después entonces la solución sale mal. Si vale la comparación, vamos a decir que es posible que uno reciba en un momento un tratamiento médico, ¿no? Un tratamiento a seguir y se agota un medicamento. Usted no se debe automedicar, usted debe ir al médico y decirle, mire, por favor, doctor, cámbieme el medicamento a tomar. Más o menos. Que sea el facultativo el que decida, bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si no se hace eso, es una violación al proyecto y es algo que se debe evitar. Y eso puede tener consecuencias en el resultado final de la obra. Por supuesto, te puede tener consecuencias en funcionamiento técnico, en el costo que se puede incrementar, en que el propósito para lo que se previó no sea el requerido y conlleva la insatisfacción al final, ¿no? del cliente, de quien va ¿Y esto es válido para cualquier tipo de proyecto? Sí, señor. Para cualquier tipo de proyecto. Hablemos entonces, Daisy, de los espacios verdes en la casa. ¿Solamente en terraza? ¿Es exclusivo de esta zona del hogar? No. No, a ver, es un punto muy interesante porque es que la vegetación aporta muchísimo en la vivienda y nosotros lo utilizamos también en proyectos. La vegetación te aporta textura, te aporta color
Y funciona también en la psicología, ¿no?, de las personas. Cuando tú tienes una planta en el hogar, no solo a ver desde el punto de vista físico que te mejore el ambiente, sino también visual. Y tú puedes tener vegetación a veces en los lugares que menos tú pensabas, incluso hasta en el baño, puedes tener una planta. Lo único que, a ver, hay que tener en cuenta, y eso sí también se debe consultar a un especialista, ¿no? Porque, a ver, todas las plantas no se adaptan igual a los mismos medio ambientes. Por ejemplo, hay plantas de interiores, plantas de exterior, plantas que necesitan cierta entrada de luz, plantas que a lo mejor no pueden estar en tanta humedad, como yo había puesto el ejemplo del baño. Pero sí, podemos tener vegetación en cualquier parte del hogar, incluso dentro de la habitación. Y es una opción que realmente nos mejora la calidad del espacio. ¿Nos resultan funcionales todos estos esquemas traídos tal vez de otras partes del mundo a nuestro trópico, o sencillamente tenemos que adaptarlo y en función del gusto personal saber qué puede resultar más adecuado? A ver, yo creo que nosotros siempre debemos estar abiertos a otros criterios, pero no son un pie forzado. Nosotros somos diseñadores, especialistas, pero investigamos, y tener acceso a esta información donde otras personas ya han dado soluciones en otros proyectos nos retroalimenta también, pero no quiere decir que lo tengamos que poner tal cual lo vimos, lo adaptamos a nuestras condiciones para que funcione, porque si lo ponemos tal cual lo vimos, lo encontramos en otro proyecto, realmente puede que no funcione el de nosotros, o sea que tenemos que adaptar a nuestro entorno. ¿Es factible utilizar materiales, darles una segunda vida? Tal vez en casa tenemos un gavetero con lo que le decimos trastos y esto no puede servir, vamos a botarlo. ¿Es posible que eso se convierta luego, con un poco de amor, de creatividad, de habilidad, en un objeto que nos recuerde, que rememore, que además sea lindo, vistoso, que podamos disfrutar de él y de los recuerdos que evoca? Claro que sí. A ver, las cosas, nosotros trabajamos mucho en función de eso en la oficina. Por ejemplo, nosotros lo llevamos desde un inmueble, pero lo estamos hablando desde el hogar. Funciona de la misma manera. Ese mueblecito que tenemos en casa, que a lo mejor está viejito, pero que era de los abuelos o quizás de mucho más atrás, ¿por qué lo vamos a botar? Tal vez lleva una reparación sencilla y es lo más novedoso y lo más interesante. Incluso tienes un punto de vista sentimental. Forma parte de nuestra vivienda, ¿no?, de nuestros gustos, de nuestro entorno, de aquello que ya nos precedía anteriormente, y yo creo que sí, que de hecho debemos incluso hasta rescatarlo, porque a veces queremos lo nuevo y lo nuevo realmente no siempre funciona. Creo que debemos, con lo que tenemos, agregar algo nuevo, pero tratando de rescatar ya lo que teníamos en casa, que muchas veces pensamos que no. Por ejemplo, una puerta está vieja, está en mal estado, la desechamos, pero la podemos convertir en otra cosa. Tal vez en una meseta, puede ser, se me ocurren muchísimas ideas. Ustedes, diseñadores, arquitectos, por favor, también aporten. Sí, nosotros también hacemos cosas, o sea, existe el reciclado de los materiales y existe la utilización, por ejemplo, de algún piso, un mosaico que se haya levantado y que se pueda reutilizar para lograr un determinado ambiente. O efecto. Me parece muy interesante. Eso es válido también para todos los elementos componentes de la construcción. Es un tema infinito para seguir conversando y la tela por donde cortar basta. Pero ahora vamos a hacer otra pausa porque la ruta continúa camino. Un placer tenerlos en ella. Mi invitado que viene a continuación nació en 1946 en Villa Clara, pero los caminos, las rutas de la vida lo llevaron hasta una costa, hasta Jaimanita, pero nunca perdió sus raíces, quizás por eso le dicen también Guajiro de Costa. También su arte comenzó con un pequeño mosaico y ha hecho toda una ciudad, de ahí también que le digan el Gaudí de La Habana o del Caribe. Fuster, gracias por llegar hasta la Ruta 10. Bueno, he llegado nadando. ¿Nadando? Desde Caibarien. Bueno, porque no lo mencionaste, hablaste de Villa Clara. Y nada, aquí estoy. Es verdad que hoy hablamos de del diseño, de los espacios, del diseño interior, y usted mejor que nadie conoce sobre esto. ¿Todo comenzó con un mosaico o cómo comenzó? No, comenzó con una idea de aprovechar el espacio. A partir de que yo tenía un gran espacio, que me creé ese gran espacio, a partir de ahí creo que comencé a cada espacio darle su onda, ¿no?, como decimos nosotros.
Por ejemplo, yo tengo un espacio que se llama la Mesa del Sol, que se ve de todas partes. Tengo uno que se llama la Mesa de los Cubanos y tengo otro que se llama la Torre del Gallo. Cada uno tiene una función. Porque yo creo que todo esto también de encontrar espacio es encontrar cosas funcionales, ¿no? Y aunque yo me dedico al arte y eso, debo decir y reconocer que la labor de los arquitectos es muy importante. Yo siempre he estado rodeado de arquitectos. ¿Lo han asesorado quizás para, estas construcciones que tienen en Fusterlandia? Siempre no. Yo soy un analfabeto en matemáticas, en esas cosas, ¿no? He tenido buenas ideas, ¿no?, de hacer todo esto. Pero todo esto siempre ha tenido que estar al lado de ingenieros. Mira, quiero agradecer aquí a consejo de Hugo de Winston, Raúl, que fue un gran arquitecto, fue decano, Raúl Navarro, decano del Instituto Superior de Arte, que ya fue fallecido, al arquitecto Carlos, que tengo actualmente. Entonces siempre he estado rodeado. Creo que este mundo, sin aprovechar los espacios, no es funcional. Pero usted lo aprovecha muy bien, porque lo aprovecha creando y con arte. Pero ¿de dónde nacen esas ideas? Porque cuando uno llega a Fusterlandia parece que está como atrapado en un sueño, de tantas imágenes que puede ver, de situaciones que a veces no se imagina, como una jicotea flotando o un caimán gigante, o imágenes de todo tipo. ¿De dónde saca esas ideas? ¿De los sueños de Fuster? Claro, yo creo que imaginada a veces es mejor que soñada. Yo creo que yo me imagino cosas y a veces tengo problemas entre el sueño y la imaginación. El mismo citaba, cuando conversábamos ahorita, a Hemingway. Hemingway hablaba y decía que si la inspiración existe, que me sorprenda trabajando, no escribiendo, qué sé yo. Yo creo que sí, que la cuestión está en hacer cosas todos los días. Y entonces a partir de ahí vienen las ideas, las buenas y las ideas regulares, ¿no? Pero es hacer cosas constantemente y no dejar y no poner dificultades. Mira, en esta etapa tan difícil como es la época del confinamiento. La época de COVID, estoy terminando un edificio de 3 pisos. ¿3 pisos? De 3 pisos con un elefante volando. Un bar que vamos a hacer el año que viene, lo vamos a inaugurar, que se va a llamar Cría Cuervo. Bueno, los hijos míos tienen apellido Cuervo. Y entonces sabes que el refrán dice y te sacarán los ojos. Pues el eslogan es Cría Cuervo y tendrás un elefante rosado. Qué vuelta más creativa el refrán. Sí, claro. Entonces yo creo que esto es un poco para cambiar también, ser creativo en todo ese tipo de cosas y sobre todo mucho ánimo. Recuerdo los terribles días cuando yo comencé mi proyecto del periodo especial. Sí. Pero también hemos pasado días terribles con la COVID y no vamos a cuestionarnos nada de cuánto valen las cosas ni nada. Yo he invertido todo lo que yo gano como artista, ¿no? En todo mi arte, ¿no? Y yo creo que vale la pena porque los vecinos, que son los que disfrutan mi trabajo, son los que a veces vienen buscando también una recomendación para hacer algo en su casa, ¿no? Sí. Para dar utilidad también a los espacios. A mí me encantan los espacios. Yo creo que una de las cosas que yo he tenido es eso, de crear en cada lugar un espacio. Allá en crearlos muy bien. En mi comunidad yo tengo un espacio que es cultural, que es un homenaje, digamos, al Yate Granma. A partir de ahí, del Yate Granma, yo hago que todo fluya. Por ejemplo, Frida Kahlo despide el Granma. Sí. Eso es un espacio que está dedicado a México. La gente va ahí, los mexicanos que vienen se ponen contentos, pero también está la creación por parte de los que me acompañan, que yo le doy también libertad. Me recuerdo que siempre me han acompañado, pregunta que tú me hacías ahorita. Sí, de esta forma. Jóvenes. Eso mismo. Los jóvenes. Yo aprendí con los jóvenes aprendieron conmigo. Y de esa forma ha asegurado también la continuidad de Fusterlandia. La continuidad está en mis nietos, en mis hijos, en mis propios amigos, mis vecinos, los parentales, como dice el Código de la Familia, ¿no? Todos los que me rodean, ¿no? Y forman parte yo nunca me he cuestionado nada del más allá, ni qué tiempo voy a durar en este mundo. No, el tiempo que estoy haciendo cosas.
Pero mencionaba ahorita una obra monumental, un edificio de 3 pisos. ¿Qué sería lo próximo? No sé, ahí no. Yo sí sé que voy como el elefante, despacito. Pero aplastante. Aplastante. Ahí muy haciendo cosas sin parar, porque no se puede dejar de hacer cosas, no pensando nunca ni en la fama, ni en lo que vas a ganar, no. Sino desde el punto de vista que hay que hacer cosas. En ser útil. Y como una frase que dice que está allí en Fusterlandia, yo quiero agradecerle porque usted haya llegado hasta acá. Le invito a tomarse el café que ni lo he probado y le prometo que está bastante bueno. Sí. Y quiero terminar por ahora, porque nos queda mucho por hablar, será en otra ruta. Pero quería decirle una frase que está presente en Fusterlandia y es que amor con amor se paga. Y aquí en la ruta pagamos su amor muy bien. Así es, Tao. Lo pagamos todo el tiempo porque es la retribución y usted es parte y protagonista de esa relación de afecto. Y ya, sin más, Alfredo, bienvenido nuevamente. Me gustaría saber, durante toda la misión has estado dando tu toque personal a este espacio de nuestra casa, de nuestra guagua. ¿Cuáles son las soluciones que ahora nos ofreces? Tal vez un dormitorio, tal vez puede ser una cocina o la propia sala de un hogar. ¿Cómo los adecuaste? A ver, justamente pensando en esto de aprovechar el espacio en la vivienda, ya comentaban durante todo el programa algunas ideas, sobre todo con esto de aprovechar la verticalidad, pero también pensando en qué pasa dentro de los dormitorios, qué pasa dentro de las salas, y es que muchas veces tenemos repisas que sí utilizamos para poner elementos sobre ellas, pero ¿qué pasa? Si también empezamos a pensar esta repisa como colgador, o sea, empezar a utilizar la parte baja de la repisa para ubicar pequeños cáncamos o incluso tornillos para a partir de ellos pues empezar a colgar otros elementos que también le den otra utilidad a este pequeño espacio o este pequeño elemento. Incluso si esos elementos que también estamos colgando también funcionan como organizadores, que son soluciones de hecho bastante fáciles de hacer en casa con pequeños fragmentos de tela, incluso un perchero, pues generar ciertos organizadores que también ayudan a optimizar esa pequeño rincón de la vivienda. Pudiera ser muy adecuado tal vez para el cuarto, en el closet colgamos incluso, exacto, incluso hay otros elementos que se utilizan poco, que son las puertas. Si esto se utiliza, exacto, justamente detrás de las puertas del closet, detrás de las puertas de entrada de las habitaciones, pues estamos aprovechando incluso otro elemento poco empleado, digamos de alguna manera, en las viviendas. ¿Qué más nos traes? También traía otra propuesta, más allá de estos organizadores, que tienen que ver con la forma que podamos adecuar la vivienda en función de los elementos que tengamos. Por ejemplo, esta idea, aprovechando esta misma morfología que tiene este mueble, de tener diferentes bandas o tablas continuas, puede ser también incluso una rejilla perforada, en donde esa rejilla podemos ubicarla en cualquier lado de una vivienda, en una pared, en la cocina incluso, y empezar a colgar en esa rejilla o en esas secciones de tabla pues elementos. Puede ser, en este caso, puede ser incluso con percheros, hacer una percha justamente para la ropa limpia que vamos a utilizar durante la semana, pero también puede ser en la cocina para ubicar todas las cazuelas, ubicar los sartenes, en fin, todo esto que tenga algún asidero, pues tenerlo también organizado de esa manera. Y también pensando un poquito más allá, no solamente en la posibilidad de aprovechar elementos de forma fija, sino también qué pasa cuando tenemos funciones que hacemos en momentos determinados de la casa. O en alguna situación dada, pues necesitamos un poquito más de espacio, en una meseta o incluso en el cuarto. Para ¿Cómo sentarse, añadir? Exacto, para sentarse a estudiar. Teniendo solamente una tabla, algunas bisagras y pequeños tornillos, pues podemos entonces generar una superficie que pueda abatirse y tener ese espacio extra que en algún momento dado de nuestra vida en la vivienda pues vamos a estar también utilizando. Una mesa en este caso que en caso de necesitar un poquito más de espacio pues pudiéramos simplemente replegar o abrir en caso de que el momento lo requiera. Es una solución que está muy a la mano, funciona, ya digo, para crear una superficie extra de trabajo en la cocina,
pero puede funcionar también en el cuarto, incluso no solamente como escritorio, como elemento de estudio, sino también hasta para la tabla de planchar, teniendo una superficie que abatimos en momentos específicos, no planchamos muy a diario, solamente cuando necesitamos, y luego replegándolo. Esta misma plancha puede ser utilizada hasta como percha. O sea, no ocupa gran espacio. ¿Los materiales más recomendables en estos casos? En este caso, básicamente madera, que es el que más se utiliza, y es mucho más manejable a la hora de trabajar en la vivienda y trabajarlo uno mismo. Bueno, pues las soluciones ya la ven, a la mano. Qué bien, gracias Alfredo. Ojalá y se nos ocurran próximas creaciones relacionadas con este sentido utilitario que hoy le damos especialmente a las rutas. Por favor, el cafecito, que no has tenido tiempo, has trabajado desde el inicio de la ruta. Y nuestros invitados que se acercan, Tao, un placer haber compartido. Fuster, ¿tiene algo por ahí que quisiera decirnos o más adelante tal vez entregarnos? Sí, yo quiero decir que llevo mucho tiempo soñando con estar con ustedes aquí y que hay gente que me ha dicho, ese programa tan maravilloso, ¿por qué lo ponen a las 10 de la mañana? Y yo digo que los programas buenos, como si lo ponen a las 5 de la mañana. Quien quiere buscar cosas, la encuentra, ¿te das cuenta? Y encontrándose con ustedes a las 10 de la mañana, yo creo que es una buena hora de empezar el día, ¿verdad? Con esa moraleja de vida, como el perfume. Frasco pequeño, pero poderoso. Poderoso. Y qué bueno llegar con este tipo de valoraciones al final de nuestra ruta. Una ruta que espero que haya sido muy utilitaria para usted y que sacara quizás alguna idea creativa para remodelar su espacio en la casa, el espacio vital. Yo lo disfruté muchísimo y aprendí, espero que usted también. Pero entonces, mañana, una nueva cita, la guagua siempre puntual, 10 de la mañana, 42 minutos por Cubavisión, el canal de todos. Y nos despedimos de un modo. Ajá. Mira, mañana a las 10 de la mañana, que me enredo de momento, mañana a las 10 de la mañana en un día que nunca está atravesado. Por ahora nos quedamos apretaditos, pero relajados. Mueve el cuje que vengo chapeando. ¡Au, si mi Dios! No me digas que no. ¡Ja! Por eso me muevo tanto. No me rapes que me espanto. Si te ha gustado